Gracias por estar acá. A ver qué pasa. Hoy, en la primera charla que habla el doctor Silva, habló acerca de algo muy interesante que es la pérdida de la conciencia volitiva, de la distancia volitiva en la psicosis, y creo que es uno de los puntos centrales que nos toca porque es lo que va a generar la posibilidad de discernir si la persona desde el punto de vista social, grupal, gregario, civil, penal, tiene conciencia para manejar sus actos. Y lo que uno trata en psicosis, generalmente en los tratamientos, es conseguir que la persona vuelva a tener una subjetividad dentro del contexto de la normalidad. Palabra también compleja, la normalidad, porque ¿qué es la normalidad? Claro que si uno dice que en este momento estamos adentro de un platillo volador y que estamos viajando hacia Venus, probablemente ustedes digan que estoy psicótico, porque se parece a un platillo volador, pero esto es el aula magna de la facultad. Entonces, algunos contextos se van claramente de la normalidad. Dicho esto, hay muchos otros que son complejos de discernir. Ya entran los sistemas de pensamiento mágico, pensamiento racional, y los sistemas de creencia, donde a veces con un pensamiento inductivo se sacan conclusiones, altamente peligroso. Generalmente nosotros usamos dos tipos de pensamiento, el deductivo y el inductivo. Y el deductivo es el que usamos en forma científica, o por lo menos en instancias donde yo veo por la ventana, cuando antes de salir de mi casa, mucha gente con paraguas, pienso probablemente esté lloviendo. Y ese pensamiento generalmente es más asertivo, es decir, tiene más que ver con la realidad. En cambio, el pensamiento inductivo es pensar que el cigarrillo no produce cáncer de pulmón porque tengo un amigo que fumaba 3 paquetes de cigarrillo por día y como ese amigo no tuvo cáncer de pulmón, deduzco inductivamente, con un solo caso, que esto es así. Entonces, los sistemas son procesos de pensamiento que usamos todo el tiempo, que son riesgosos, pero dentro de los contextos de realidad. Si el pensamiento inductivo o deductivo se complejiza, quizás ahí sí se vaya de la realidad, como decía recientemente. Dentro de los procesos que integran la información, que nos dan conciencia de realidad, hay un proceso muy importante que es la metacognición, que es hacernos entender quiénes somos nosotros, y un subcomponente de la metacognición que es entender qué le pasa al resto, la ubicación de uno en sí mismo y con respecto al exterior. La medición de estas dos funcionalidades, tanto la metacognición como la cognición social en psicosis, son funciones neuropsicológicas muy importantes, mensurables, para ver si la persona está bien, si la persona tiene capacidad para resocializarse y posteriormente a ver si la persona, una vez sociabilizada, tiene contextos de posibilidad de interrelación. El otro tema tiene que ver con la conciencia. Con la conciencia es un tema muy complejo que implica tomar conocimiento, de lo cual la metacognición es parte de esto. Tomar conocimiento, vamos a ver, de la realidad, que es la conciencia más compleja, es uno de los procesos más estudiados en los mecanismos fisiológicos de la psicosis. Hay otras instancias menos complejas, pero no, por eso no importantes, como la memoria de trabajo, que es la memoria online, que pierde el paciente con psicosis, la motivación, que es un proceso importantísimo, que es nuestro primer motor, que nos hace levantar o estar acá en este momento en una charla, la importancia de los instintos y las emociones como procesos instintivos básicos que son centrales y cada vez encontramos más funcionalidades, que estos instintos se pueden descomprimir en la psicosis y expresar y no regular. La percepción y la representación, que es la capacidad de captar una información y representarla posteriormente. Uno puede tener una alteración de la percepción como la alucinosis, como pasa por ejemplo en la psicosis dopaminomimética del Parkinson, donde el paciente por tomar L-Dopa aumenta su dopamina y ve cosas pero sabe que no son reales. Ahora, si esa persona además de tener Parkinson tiene una atrofia cortical, probablemente tenga además una alteración de la representación y piense que esas cosas son reales. Es decir, uno puede tener una percepción normal con una representación normal. Ahora uno puede tener una percepción anormal con una representación posterior anormal. Ansiedad, un punto central que se asocia a la psicosis sin ser parte de la psicosis. El paciente con psicosis tiene cuadros de ansiedad.
Y la fluidez es un tema bastante interesante dentro del concepto de psicosis, relacionado con fundamentalmente un área que es el precunio, una área que ahora vamos a ver, y que está inhibida prácticamente en los cuadros psicóticos. El paciente está activo permanentemente. Fluidez se llama pensar en nada. Cuando uno mira por la ventana y ve, por ejemplo, palos, en los palos los postes en el tren, o está escuchando una canción mientras hace gimnasia, etc. Es muy importante porque en ese momento reposa el cerebro y se activa el precunio. Y eso, el paciente con esquizofrenia, en varios trabajos está demostrado que no para. Es como un auto que no empieza a andar a Mar del Plata y después sigue de largo y no para. Esta es la autoconciencia. La autoconciencia es la metacognición, es mirarse al espejo y darse cuenta que uno es esa persona. Esto que parece algo muy simple, es muy complejo. Se adquiere alrededor de los 3 años. Interesante que hasta esta edad también no recordamos nada de lo que nos pasó en nuestra infancia, pero sí pasan muchas cuestiones. Y esta cuestión también puede perderse en patologías como la esquizofrenia, donde hay misidentificación donde uno puede pensar que quien lo está mirando no es la realidad. Pasa en el Alzheimer, que se pierde la capacidad metacognitiva y uno piensa que lo que está mirando, quien está en el espejo es otra persona. Por eso la persona muchas veces sienta que le hablan de la televisión, que le hablan de la radio, etc. Esa es una alteración no solamente alucinatoria, sino metacognitiva de la representación de esa alucinación. Las funciones cognitivas están también alteradas en una enfermedad psicótica. Vamos a ver que hace unos 20 años no se hablaba de neuropsicología de la esquizofrenia, sin embargo todas las alteraciones secundarias de la esquizofrenia tienen que ver, y la psicosis tienen que ver con funciones cognitivas alteradas, entre ellos la memoria, que es muy importante, y obviamente el resto de las funciones. Cada psicosis va a dar un componente diferente, pero la memoria es un punto que se altera en general, fundamentalmente un tipo de memoria, que es la memoria, la próxima, que es la memoria, pásame la que viene, la memoria de trabajo. Esas funciones cognitivas, además, que son los que nos hacen tener nuestra personalidad, nuestra capacidad intelectual de inhibición, regulan instintos de supervivencia. Cuando nosotros cursábamos un curso hace mucho tiempo de sistema límbico que daban en el Hospital Borda, el doctor Esteves, que es uno de los grandes neurobiólogos, neuroanatomistas históricos de los hospitales monovalentes del pasado, contaban que los 4 instintos básicos que compartimos con la musaraña, con la rata, con el gato, son los 4 C: comer, combatir, correr, copular, es decir, la alimentación, la agresión, el miedo y la sexualidad. Sin embargo, luego pudimos ir agregando una cantidad importante de instintos o emociones básicas que nos hacen sobrevivir, que no voy a tocar ahora el tema, pero cada una de estas puede estar desproporcionada, sobreexpresada o subexpresada en la enfermedad psicótica. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, la intuición, como instinto preventivo. Claramente el delirio intuitivo está alterado. Vamos a ver otro al azar. El egoísmo, claramente muchas veces pacientes psicóticos se contornan mucho más egoístas que lo convencional. Es una pérdida de la cognición social. Cualquiera que tome va a estar así. Entonces, generalmente hay una lucha en nuestra conducta permanente entre cognición y instinto, entre razón y emoción, que nos hace tomar una toma de decisión. La toma de decisión es una función ineludible. Y podríamos decir que hay 3 tipos de toma de decisión. Hay una inmediata, una mediata y una a largo plazo. A largo plazo es, bueno, cuando uno decide estudiar una carrera, o casarse, o hacer un viaje. La mediano plazo es, por ejemplo, cuando un director técnico decide hacer un cambio en un equipo, que es más rápido, que es en el LOI, pero requiere un proceso de pensamiento consciente. Por ejemplo, el otro día el partido de River, los cambios no fueron acertados, como ustedes se podrán haber dado cuenta, y hoy seguramente no pondría a Prato el director técnico, que le fue muy mal. Bueno, esos cambios son toma de decisión a mediano plazo, y la misma decisión que tomó el jugador Prato cuando decidió seguir jugando la carrera es una toma de decisión inmediata. Esas tomas de decisiones son totalmente diferentes desde el punto de vista funcional, pero son tomas de decisiones, son conductas que nos hace accionar sobre el mundo, pero implican mecanismos inconscientes y conscientes diferentes, y son funciones en última instancia ineludibles, donde lucha la cognición y la intuición y también los sectores motores. En esa cognición hay una estructura que ustedes conocen muy importante, que es el lóbulo prefrontal, que claramente está afectada. ¿Por qué traigo específicamente el lóbulo prefrontal? Fundamentalmente porque el lóbulo prefrontal nos va a dar
la función cultural, la información intelectual, social, gregaria que tenemos instalada en nuestra sociedad. Es decir, que permanentemente, para ver si la realidad es real, si esta instancia es real, tengo que incorporar a ver si la persona está en su cultura en la cual está inmersa. Quizás en el África, si viviéramos en el África subsahariana, estaremos con un proceso cultural totalmente diferente al que estamos acostumbrados en Buenos Aires, y si estuviéramos en Asia, quizás tendríamos otro tipo de culturas. Y pensaríamos por ahí, quizás que son cuestiones atípicas o normales y viceversa. Todo ese bagaje cultural se va incorporando con algo que se llama acumulación cultural que se va incorporando individualmente y también en la evolución de nuestra especie. Ese impacto cultural va generando procesos intelectuales que van generando un ordenamiento de los recuerdos y que va transformándose en nuestra cultura. Debajo de ello está el sistema límbico, que nos regula la emocionalidad y sus distintos que mostramos. La próxima. Y hoy decíamos que dentro de la memoria hay un punto fundamental para mencionar, porque es un punto central. Todos estos sistemas cognitivos están inmersos en un GAR, que es nuestra memoria. Hoy la memoria le damos mucha más importancia que lo que le damos anteriormente. Y dentro de la memoria declarativa, que es la memoria consciente, va a haber una memoria muy afectada en tiempo, la próxima, que es la memoria inmediata, que generalmente los libros de semiología psiquiátrica no estaban considerados, y empezamos a hablar de memoria anterógrada y retrógrada. Claro, cuando hablamos de estas dos memorias estaban conservadas en la psicosis. Es decir, la memoria anterógrada es la memoria reciente y la retrógrada la vieja. Y cuando evaluamos a un paciente psicótico, claro, no podíamos poner nada en la historia clínica. ¿Por qué? Porque no consideramos un primer tipo de memoria, que es la memoria de trabajo o la memoria inmediata, que está claramente afectada en la próxima, en las enfermedades psiquiátricas, especialmente en la psicosis. El paciente no puede prestar atención a un punto, tampoco puede prestar atención a un punto que lo estimula posteriormente, es decir, no tiene flexibilidad cognitiva, inhibición cognitiva lateral, un gran problema que produce grandes trastornos cognitivos, laborales, sociales. Y bueno, anda para atrás un poquito todavía, Carlos. Y esta memoria inmediata llamada working memory, memoria de trabajo, es una memoria que ahora sí se considera muy importante y que afecta la mayoría de las patologías psiquiátricas, entre ellos la psicosis. Por eso hoy ya se evalúa neuropsicológicamente, es un punto central a evaluar. Por eso un paciente psicótico le va a decir, no estoy funcionando muy bien como antes. Un paciente depresivo lo mismo. Hoy se sabe que el depresivo mejora su cognición, mejora su emoción, mejora su vida, y sin embargo no está igual que antes. ¿Por qué? Porque no mejoran el 100% la memoria inmediata. La próxima. Dentro de las patologías psicóticas, no solamente la esquizofrenia le va a producir este tipo de alteraciones, sino hay una cantidad de patologías muy importantes que pueden producir esta problemática. La próxima, voy a ir más rápido. Patologías vasculares de diferentes tipos. Dentro de esta instancia hay patologías de un vaso grande que pueden directamente, un solo evento, producir un trastorno cognitivo. Si por ejemplo toma áreas de importancia como el lóbulo frontal o áreas límbicas, de pequeños vasos o microangiopatía que generalmente siempre producen trastornos cognitivos. La próxima. Y pueden acompañarse de trastornos psicóticos. Patología degenerativa, dentro de los cuales el frontotemporal debuta con patología psicótica. Las demencias frontotemporales son quizás el segundo o tercer tipo de psicosis, de toda la psicosis. Y a los 50 años, o 40, 50 años, es la principal causa de psicosis. Es decir, si usted tiene una psicosis a los 20 años, va a ser una esquizofrenia lo más probable. Si tiene a los 30, 35, probablemente sea una bipolaridad, un episodio maníaco. Pero si tiene a los 50 años, lo más probable es que tenga un episodio, si no tiene patología vascular, sea un episodio degenerativo frontal. Todos dan psicosis y todos se tratan con antipsicóticos, pero son patologías muy diferentes. La próxima. Patologías tumorales, obviamente uno tiene que descartar un tumor antes que haya un prejuzgamiento, una psicosis, por eso es importante las imágenes. La próxima. Tóxicas, obviamente la asociación también entre esquizofrenia y tóxicos, o viceversa, la asociación entre marihuana y debut de esquizofrenia. Hoy se está subjuzgando la marihuana como evocador de psicosis, y los consumos de marihuana en la edad adolescente son provocadores de psicosis. Personas que no hubieran tenido esquizofrenia al fumar marihuana tienen esquizofrenia y debutan con esquizofrenia, por lo cual ojo con prejuzgar a la marihuana sin ser para nada prohibitivo, no es mi filosofía, pero sí saber que esto produce daño y conocerlo. El alcohol, obviamente, como principal problema, estamos acostumbrados a que el alcohol ha aumentado fuertemente el consumo de los jóvenes, y el alcohol atrofia el lóbulo frontal. No solamente le pega al cerebelo, generando una cerebelitis y una ataxia aguda, sino a largo plazo va a generar un síndrome cerebeloso.
Y no solamente afecta el lóbulo frontal en lo agudo, es decir, dando una instancia de mayor emotividad, sino afecta el lóbulo frontal en forma crónica, atrofiándolo. Cocaína hace algo parecido. La próxima. Y se asocian, como ustedes saben. Procesos infecciosos, HIV, produciendo psicosis, sífilis, terciarios, produciendo psicosis. Muy importante la encefalitis herpética como debut de una psicosis en un adolescente, es un diagnóstico diferencial muy importante, una pérdida de conciencia de realidad en un adolescente. Como primer síntoma hay que pensar que no tenga una encefalitis o una meningoencefalitis. Y por último, enfermedad por priones, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que ahora vamos a ver. La próxima. Patologías autoinmunitarias hoy han tomado muchísima importancia como diagnóstico diferencial de inicio en una guardia, además de la encefalitis herpética que le pega a los lóbulos temporales, es decir, le pega al lóbulo límbico y no se ven hasta que el paciente no tiene la hemorragia, y una vez que tiene la hemorragia tiene lesión cerebral, por lo cual el diagnóstico es un prejuzgamiento de atención primaria que hay que hacer a partir del electroencefalorraquídeo o un electroencefalograma. Primero se altera funcionalmente y luego se ve la imagen. Cuando se ve la imagen ya es tarde y no podemos esperar a que el virus herpético se coma los lóbulos temporales, que come la parte límbica del lóbulo temporal, y el paciente queda demente, por lo cual, y tiene tratamiento con aciclovir, por lo cual es una indicación absoluta de primera línea cuando uno tiene un primer brote psicótico, descartar un herpes virus. En el segundo punto es la encefalitis autoinmunitarias, paraneoplásicas, fundamentalmente no paraneoplásicas, donde se dispara el sistema linfocitario, el sistema inmunitario, dando una enfermedad autoinmune contra el sistema glutomatérgico, sea NMDA o no MDA, es decir, el sistema que claramente tiene un componente real de los sistemas de inhibitorios y de conciencia de realidad, y que son tratables con corticoides o con tratamientos antiinflamatorios o inmunológicos. Por lo cual, esas dos patologías, la psicosis autoinmunitaria y la psicosis herpética, son líneas centrales para reconocer. Si el paciente es alcohólico, por último, como enfermedad aguda, también puede ser una enfermedad por deficiencia de vitamina B1, una enfermedad de Wernicke. La enfermedad de Wernicke, estamos acostumbrados a ver en los libros Wernicke-Korsakoff. Cuando es Korsakoff, porque el paciente ya es irreversible. El de Wernicke es cuando hablaba de una síndrome confusional por déficit de vitamina B1, por lo cual, cuando usted se interna un primer brote psicótico, primero aciclovir, herpética, empezar en la autoinmunitaria y pensar en darle vitamina B1 intravenoso. Eso es del libro. Prácticamente no hay síndrome confusional en el Garrahan en que no se le ponga aciclovir y vitamina B1. La próxima. Esto es un protocolo para trastornos cognitivos rápidamente evolutivos, entre los cuales está la autoinmunitaria y el Creutzfeldt-Jakob. Hay una serie de protocolos, no voy a aburrirlos con esto, pero medir electroencefalorraquídeo fundamentalmente es un punto central para el Creutzfeldt-Jakob, y panel para anticuerpos en la enfermedad autoinmunitaria. Se miden anticuerpos, la próxima. Este tipo de anticuerpos que no hay que acordárselos de memoria para enfermedades paraneoplásicas o no paraneoplásicas, sino que ustedes ponen Neuropan en el líquido y ya lo ven rápidamente. La próxima. También hay síndromes psicóticos de origen traumático, por ejemplo un hematoma subdural. La próxima. Metabólicos de las dos insuficiencias hepática y renal, y además trastornos tiroideos, ionograma, etc. La próxima. Carenciales, como decía hoy, vitamina B1 central, porque da una lesión microhemorrágica en el sistema límbico, periaqueductal fundamentalmente, y encefálica, que da un síndrome amnésico importante e irreversible. La próxima. Transformándose en síndrome de Wernicke-Korsakoff. Congénita y genética. La próxima, no importa esto. La próxima. Además, no hay que descartar, una vez descartó lo anterior, que es una patología funcional y no una psicosis, dentro de los cuales trastornos de personalidad graves, trastornos conversivos, somatomorfos o adaptativos, puede dar un cuadro psicótico que no sea una psicosis en sí. La próxima. Y por último, contarles que cuando uno entonces tiene que tomar conciencia de la realidad, hay un sistema muy importante, que es el sistema que está implícito en el lóbulo frontal y además el tálamo. La próxima. En el tálamo, la próxima, hay un núcleo, que se llama núcleo reticular, que lo que hace es regular el sistema de control de información de percepción y representación. Podríamos decir que la percepción está regulada en el núcleo reticular y la representación está regulada en el prefrontal. Vuelvo a repetir, la percepción está regulada por el núcleo reticular y la representación por el núcleo frontal. Si uno tiene una pérdida de percepción, lo más probable es que tenga una alucinación. Pero si uno tiene un problema de la representación por un trastorno frontal,
por ejemplo, una demencia frontal, un accidente vascular frontal y la esquizofrenia, que también tiene factores frontales afectados, lo que va a tener dos problemas. La alucinación, como le pasa al parkinsoniano que le da L-Dopa, pero es una persona joven y se da cuenta que lo que está viendo no es verdad, y eso se llama alucinosis o psicosis dopaminomimética del Parkinson. Ahora, si ese Parkinson es avanzado y tiene atrofia frontal, va a tener una alteración de la representación. En la esquizofrenia pasa algo parecido. La esquizofrenia no solamente tiene un problema en la percepción, sino en la representación frontal, porque tiene afectado, como patologías secundarias y negativa, la instancia prefrontal. Por el núcleo talámico pasan los núcleos específicos y este núcleo reticular recubre a los núcleos específicos inhibiendo lo que es anormal en la percepción, la próxima. Haciendo un escaneo. Hay algunos núcleos que están afectados en forma subcortical, dando los síntomas perceptivos, que son los síntomas perceptivos, entre ellos el núcleo accumbens y fundamentalmente el núcleo talámico anterior, que se llama BTA. Este núcleo talámico anterior lo que hace es... ¿Están muy aburridos? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Medio que me aburrí de mí mismo yo, por eso. Bueno, me di cuenta, una subjetiva realidad, estoy a full por eso. El núcleo tegmental anterior es como una especie del núcleo del Parkinson, el núcleo reticular del Parkinson dopaminérgico, pero para el límbico. Y por eso cuando damos L-Dopa no seleccionamos para dónde va. Y cuando damos L-Dopa hacemos como si fuera una esquizofrenia. En la psicosis, la primera teoría que es válida es un aumento de la productividad dopaminérgica en el núcleo tegmental anterior, que es el que regula ese núcleo reticular del tálamo, la próxima. Y al aumentar este núcleo tegmental anterior, lo que se hace es descontrolar el accumbens. El núcleo accumbens, que es el área septal histórica del sistema límbico, es un núcleo que es el que regula directamente al núcleo reticular del tálamo. Hace mucho tiempo las personas que estudian conciencia describen que el tálamo es el que regula los sistemas de conciencia, haciendo un escaneo horizontal sobre la información vertical, tiene unas cantidades de hertz que son medibles, mensurables en el tálamo y que nos permiten evaluar la conciencia perceptiva. Pero el punto no termina ahí porque está el tema representativo. Ahora un farmacólogo, Bastien Fedestal, yo creo que ya lo mostré varias veces esto, pero me parece muy interesante la próxima, muestra, vamos a verlo más adelante, muestra cómo esto puede ser regulado. Hay algunas estructuras paralelas que regulan los sistemas atencionales. Uno es el claustrum, un núcleo que fue medio olvidado porque era muy finito, pero es muy largo. Y como si fuera la cordillera de los Andes, regula también todo lo que entra y sale. Por lo cual el tálamo y el claustrum son dos grandes reguladores del sistema de conciencia, porque por ahí pasa toda la información, la próxima. Ven como estas son todas las vías que pasan por tálamo. Prácticamente toda la percepción pasa por tálamo y todo pasa por claustrum, la próxima. El lóbulo de Ínsula, que tiene mucho que ver con los sistemas de corporización, es decir, como sentir los sistemas donde se conjugan los sistemas sensoperceptivos y además los sistemas de rechazo o aceptación del otro, la próxima. Y una de las estrellas que es el núcleo precunio, perdón, la corteza precuneal, acá, que es la parte interna del parietal, que es la parte más variable entre seres humanos. Si uno busca la huella digital cerebral de los seres humanos, lo va a encontrar en el precunio. Es la parte cortical que más varía. Y es la parte que descansa cuando estamos activos y se activa cuando descansamos. Cuando uno ve en la esquizofrenia, como decía hoy, fluidez, esta estructura cortical está siempre en reposo. Es decir, cuando uno debería activarla, se debería activar estando en reposo, no se activa. Por lo cual la persona siempre está hiperactiva cognitivamente. Y funde biela, y siempre está paranoide, y siempre tiene problemas para dormir, y tiene problemas para no sospechar de todo. Y tiene ese ensimismamiento interno y externo, la próxima. Entonces el sistema cortical regula todos los sistemas que llegan a estas cortezas en forma horizontal con el núcleo reticular. Esto es un esquema de un estudioso de la conciencia, desde la filosofía de la mente, que se llama Laverck, que es un estudio muy conocido, donde ven que el esquema horizontal reticular regula las aferencias, sea visual, olfatoria, etcétera, que son informaciones aferentes-ferentes, controladas en forma horizontal. Es una especie de escudo, de tamiz, que regula lo que es normal y lo que no es normal para nuestra cultura, la próxima. Entonces, Stephen Stahl lo que dice, bueno, este sistema talámico, filtro sensorial talámico, está regulado por el núcleo accumbens y permite pasar alguna información, la que es real, la próxima. Al mismo tiempo, esta corteza prefrontal le da información al tálamo diciendo lo que es
representando lo que es normal y anormal, por lo cual hay un tema perceptivo acá y representativo acá. La próxima. Cuando tenemos una hiperfuncionalidad del otro núcleo que mencioné hoy, histórico mental anterior, que regula la accumbens, al aumentar la actividad se desregula el núcleo reticular y hay una hiperfuncionalidad, una hiperactividad perceptiva sin filtro talámico. La pérdida de filtro talámico es una de las pérdidas claves de los trastornos de pérdida de realidad en la psicosis. Un tema importante es cuando un antipsicótico lo que bloquea es este sistema dopaminérgico. Y sea una demencia frontal, sea una demencia por Parkinson, sea una demencia por un cuadro confusional, tóxica, alcohólica o una esquizofrenia, todos van a mejorar su psicosis bloqueando este sistema. No todos van a mejorar igual. Y no todos van a mejorar el otro punto, que es la representación, que es la parte prefrontal, que es el otro punto central, pero sí va a controlar el sistema perceptivo, la próxima. Entonces, habría dos tipos de información. Una bottom-up, que viene desde abajo, que es la perceptiva, que se observa un aumento de la hiperfuncionalidad dopaminérgica, esquizofrénica, delirios, Parkinson, una bottom-up, y una top-down desde una atrofia de las funciones corticales, que no afecta a la función dopaminérgica, pero le quita la representación de lo que estamos recibiendo. No es 100% una, no es 100% otra, están siempre conjugadas porque las demencias Alzheimer y frontal afectan también la subcorteza y viceversa. Pero generalmente son dos modelos muy diferentes y cuando es el comienzo de la enfermedad uno lo ve más claro. Y son dos sistemas diferentes que afectan el tipo de información que no da conciencia de realidad. Ambas pierden conciencia de realidad, ambas requieren un tratamiento similar, no igual, porque a veces vamos a usar en esquizofrenia antipsicóticos que mejoran la función prefrontal, y esos antipsicóticos como aripiprazol que mejoran la esquizofrenia, los síntomas negativos, no le va a hacer nada a la demencia, las va a empeorar, sin embargo son buenos para los síntomas negativos, por lo cual no son iguales, pero sí el esquema de perceptivo sí, son ambos los antipsicóticos buenos para todas las patologías que afectan el sistema perceptivo. La próxima. Entonces, todos los antipsicóticos corrigen esquizofrenia, síndrome delirantes, confusional, Parkinson, demencias frontotemporales, Alzheimer, otras demencias. La próxima. ¿Por qué? Porque se afectan estos sistemas fundamentalmente motores que fundamentalmente afectan el sistema perceptivo. La próxima. Entonces hay un lugar de lucha de la conciencia de realidad, que es un núcleo subcortical, que es el tálamo, fundamentalmente el núcleo reticular, que filtra toda la información sensorial, tanto externa como la interna. Y esto es muy importante, filtra también el pensamiento interno, el pensamiento intuitivo, no solamente lo perceptivo externo, sino lo que estamos percibiendo internamente. La próxima. Muchas gracias. Sí, muy buena la pregunta. El bucle fonológico es el hilo del pensamiento. Claramente está alterado en la esquizofrenia. De hecho, ustedes van a ver como históricamente, a veces le damos nombres diferentes a las mismas cuestiones. Y lo que los neurólogos cognitivos van a llamar bucle fonológico, que es ir recordando lo que voy hablando. Hay un filósofo que se llama Alfred Schuss, que es un sociólogo fenomenólogo, que dice que el único que no se escucha a sí mismo mientras habla es el orador. Porque mientras yo hablo, ustedes están coetáneos, pero yo me escucho posteriormente a mí. Y eso es el bucle fonológico. Voy hablando y voy pensando lo que voy diciendo. Eso se llama hilo de pensamiento en psicosis. Eso está perdido. Y esa parte, gran parte de la pérdida del hilo del pensamiento en el bucle fonológico neuropsicológico, que es lo mismo. Y se nombra de diferentes maneras según la estancia. Por eso a veces es importante unir criterios. En lo visoespacial es menos afectado. El ser humano tiene una corteza muy grande. Es muy difícil pegarle a la corteza visual. Si uno le pega a la corteza visual, le pega a casi todo el cerebro. Así que está mucho más afectado esa funcionalidad. En las demencias va a ser diferente y vamos a tener otro tipo de alteraciones, pero en la esquizofrenia no. Por favor. ¿Preguntas? Muchas gracias.